El manuscrito Voynich. No es solo el mayor misterio bibliográfico de la historia. Es una puerta entreabierta hacia algo que no deberíamos poder ver. Imagina esto, un libro de más de 500 años, escrito en un idioma que nadie ha podido descifrar, con símbolos que no pertenecen a ningún alfabeto conocido. Más de 240 páginas de pergamino antiguo, llenas de ilustraciones que desafían la razón. Plantas que no existen en ningún jardín de la tierra, estrellas conectadas por tubos que parecen venas, mujeres desnudas bañándose en líquidos verdes dentro de esferas de cristal, y constelaciones que no coinciden con ningún cielo registrado. Y todo, escrito en una lengua que no es latín, no es árabe, no es hebreo, no es griego, no es ninguna lengua viva ni muerta. Una escritura que parece fluir como agua, con curvas suaves, letras que se repiten en patrones casi musicales, pero que no dice nada. O peor, que dice algo que nuestra mente no puede procesar. Fue descubierto en 1912 por un librero polaco, Wilfrid Voynich, en un convento olvidado en Italia. Desde entonces, ha pasado por manos de jesuitas, alquimistas, criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, científicos de la NASA e incluso la CIA. Todos han intentado descifrarlo. Todos han fracasado. Algunos han enloquecido. Uno de los primeros investigadores, un experto en códigos que trabajó rompiendo claves nazis, abandonó el estudio del manuscrito después de 6 meses. No por frustración, por miedo. Dijo que el texto comenzó a cambiar cuando lo miraba de reojo. Que las palabras se movían. Que una noche escuchó una voz susurrando en una lengua que no conocía, pero que entendió. No leas, aún no estás listo. Los análisis científicos solo han profundizado el misterio. El pergamino tiene más de 600 años, hecho de piel de animal desconocido. La tinta no contiene metales ni componentes típicos de la época, y el libro entero fue escrito por una sola persona, con una caligrafía constante, sin errores, como si quien lo escribió ya supiera exactamente lo que decía, aunque nadie más pudiera entenderlo. Pero lo más inquietante no es el texto, son las imágenes. Las plantas del Voynich no existen en ningún herbario del mundo, pero cuando científicos las compararon con especies reales, encontraron similitudes, con plantas que solo crecen en microclimas extremos, en cuevas profundas o en zonas de alta radiación. Algunas se parecen a especies extintas desde hace millones de años. Las mujeres en los baños no están simplemente bañándose, están conectadas por tubos que van desde sus ombligos hasta esferas llenas de líquido, como si estuvieran siendo alimentadas o drenadas. Y las estrellas, las constelaciones del Voynich, no coinciden con el cielo de la Tierra, pero sí, sorprendentemente, con el cielo de un punto en el espacio, a 1400 años luz de aquí, en la dirección de la constelación de Draco. Un lugar donde se cree que podría haber un planeta con condiciones similares a la Tierra. ¿Fue el manuscrito escrito por un loco? Es posible. Pero hay algo que los locos no hacen: crear un lenguaje con gramática interna, estructura sintáctica y coherencia estadística. El Voynich no es un garabato. Es un idioma funcional, solo que no es para nosotros. Algunos creen que es un libro de alquimia extraterrestre. Otros, que es un diario de sueños proféticos escritos por un vidente en trance. Hay quienes juran que es una especie de semilla, un mensaje codificado que solo podrá ser descifrado cuando la humanidad alcance un nivel de conciencia específico. Y si se lee en voz alta, abre algo. Un investigador, en 2014, afirmó haber descifrado una sección usando algoritmos de inteligencia artificial. Dijo que el texto hablaba de el retorno de los que duermen bajo la raíz del mundo y de el tiempo que no es tiempo. Publicó sus hallazgos, y 3 días después, su casa fue encontrada vacía. Solo quedó el manuscrito en su escritorio, abierto en una página que antes estaba en blanco. Mostraba una ciudad bajo tierra, con torres de hueso, y miles de ojos abiertos en los muros. El manuscrito hoy está en la Universidad de Yale, guardado en una caja de acero, bajo luz tenue, en una sala sin ventanas. Pero dicen que en las noches de luna nueva, se escucha un susurro detrás de la puerta. Como si alguien, o algo, estuviera leyendo en voz baja,
esperando a que alguien le responda. ¿Crees que el manuscrito Voynich es una obra de locura, un mensaje del futuro o un aviso de lo que viene? ¿Y si no está escrito para ser entendido, sino para ser activado? Comenta abajo qué piensas, quién o qué escribió este libro imposible. Y si te atrapa el misterio, no olvides suscribirte a Sombras del Misterios, porque hay libros que no deben ser leídos, solo temidos.